Se ha escuchado el ofrecimiento de apoyo de algunos diputados y de algunas fracciones políticas en la Asamblea, pero también hay unas advertencias que le están haciendo de otros y su respuesta fue, lo cito: la presidencia no necesita ningún apoyo, el apoyo lo necesita el pueblo salvadoreño, los proyectos se presentarán y el pueblo verá quién está a favor y quién no. ¿Esto le va a crear problemas para gobernar? No, en lo absoluto. Yo creo que la forma en la que se ha visto la política en el país es equivocada. Nosotros, si vemos la política hacia atrás, vemos de que siempre la política se ha hecho en base a alianzas que no tienen el bienestar del pueblo como primera prioridad. Se hacen alianzas en base a ideologías, que pudiera ser considerado lo más puro dentro de esas alianzas que no tienen lo mejor para el pueblo, y se hacen alianzas con base en otras cosas que no son ideológicas, como por ejemplo dinero bajo la mesa o tratos que se hacen, negocios, intereses de grupos. A veces un grupo tiene un interés particular y negocia con el otro grupo que está representado por otra fracción política en la Asamblea Legislativa, negocian los intereses de grupos, un poquito más para ti, un poquito más para mí, y al final de cuentas llegan a un acuerdo. Lastimosamente, pues por simple naturaleza, ninguna de esas negociaciones políticas que tienen a su base intereses de grupos o incluso intereses ideológicos o acuerdos ideológicos, pues evidentemente no tendrán a su base la mejoría del pueblo. Nosotros lo que decíamos ayer era de que esos ofrecimientos, porque han habido muchos diputados que nos han ofrecido, han salido públicamente, nosotros no hemos platicado con ninguno, pero han salido públicamente ofreciéndonos su apoyo, ofreciéndonos el apoyo al presidente electo para hacer tal y cual obra, han salido diciendo nuestra fracción le da su apoyo al presidente. Y se oye muy bien, y pues da la tentación de decir, bueno, muchas gracias, y empezar a formar una coalición de apoyos políticos legislativos que se pudiera transformar en una mayoría simple o incluso en una mayoría calificada. Depende de cómo salgan los partidos mayoritarios de sus procesos de renovación interna. Pero yo creo que sería caer en la trampa de la política anterior, de la política vieja, de hecho de la política que la gente votó que tenía que estar afuera y votó que quería una nueva política para gobernar El Salvador. Y entonces nosotros lo que dijimos fue, realmente la presidencia no necesita apoyo, es decir, yo no quiero un apoyo para mí, que se digan vamos a apoyar al presidente electo, pero yo no necesito apoyo, nosotros estamos aquí para apoyar al pueblo salvadoreño. Entonces realmente lo que deberían de decir es, nosotros estamos acá para apoyar al pueblo salvadoreño y vamos a apoyar cualquier medida que sea positiva para el pueblo salvadoreño. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que la Unión necesita, y de hecho lo necesita, un hospital de primer nivel en cuanto a calidad, pero de tercer nivel en cuanto a atención médica, es decir, con todas las atenciones médicas posibles en la Unión. Yo creo que ese es un proyecto en el que todos podemos estar de acuerdo que se necesita financiarlo, incluirlo en el presupuesto, diseñarlo, hacerlo, construirlo, equiparlo, llenarlo de medicamentos, médicos, enfermeros, todo lo que se necesita para tener un hospital de primera línea. Si hay diputados que no apoyan ese proyecto, ellos deberán de explicarle al pueblo por qué no lo apoyan, porque está bien, pudieran decir no lo apoyamos porque hay otro hospital cerca en San Miguel. Yo haría el caso de que hay calles tan malas que no está tan cerca como parece, y algún diputado pudiera decir, bueno, entonces ¿por qué no arreglamos las calles? Yo haría el caso que hay que arreglar las dos cosas, porque no pueden tener la dignidad de tener un buen hospital y calles en buen estado. Pero el debate pudiera centrarse sobre la necesidad de la gente de la Unión o la necesidad de la gente de cualquier otro departamento del país o de nuestros hermanos en el exterior, pero no sobre los apoyos al presidente. Es decir, esa es la política anterior, nosotros apoyamos al presidente, nosotros estamos en contra del presidente, pero la política nueva debe de ser qué es lo que necesita nuestro pueblo y quién lo apoya y quién no lo apoya. La ventaja de esto es que en 2 años hay elecciones legislativas, y por lo tanto si alguien no apoya algo que evidentemente es bueno para el pueblo, pues va a tener una factura que pagar en las siguientes elecciones. Si nosotros proponemos cosas que no son buenas para el pueblo, pues nosotros vamos a pagar la factura. Pero si nosotros proponemos cosas que son buenas para el pueblo, que ellos no tienen argumentos para rebatirlo y tienen que aceptar que simplemente están haciendo oposición por hacerla, entonces la factura la van a pagar en el 2021 con las elecciones legislativas.
Porque la población ahora ya no es como antes. Antes, tal vez 20, 30 años, la población no estaba informada, no había en redes sociales, la población no conocía qué es lo que estaba pasando. Ahorita la población sabe qué es lo que está pasando, entiende los argumentos políticos, entiende las excusas políticas, entiende cuando un político dice algo para zafarse y no apoyar, entiende cuando hay una posición constructiva y cuando hay una posición que simplemente es una posición férrea de bloqueo, de obstaculización y tratando de que el gobierno falle. Y como dijo alguien, esperar que el presidente falle, esperar que el gobierno falle, es como que esperar que el piloto estrelle el avión cuando todos vamos en el mismo avión. Es decir, recordemos de que aquí estamos viendo que tenemos que sacar el país adelante, y si nosotros tratamos de sacar el país adelante, pero hay obstáculos para sacar el país adelante, los primeros que se darán cuenta es el pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño será sabio para remover esos obstáculos vía democrática en las elecciones legislativas del año 2021, y por eso es que yo hago el llamado a los diputados y a las fuerzas políticas a de que no me ofrezcan el apoyo a mí, ofrezcan el apoyo al pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño verá con toda transparencia qué proyectos presentamos, ellos evaluarán si son buenos o malos, y si son buenos ellos van a estar esperando que los diputados sean consecuentes y apoyen con sus votos. Cuéntenos, ¿qué medidas tomará en concreto para darle seguridad a los salvadoreños? La seguridad es un tema, creo que es de lo que más apremia en el país. Incluso si nosotros vemos los índices de inseguridad en El Salvador, son de los más altos en el mundo. Creo que para nadie es una sorpresa de que El Salvador sea así. El Salvador es así por obvias razones. Tenemos un sistema económico de exclusión total, tenemos comunidades enteras en una marginación absoluta. Marginamos y excluimos a nuestros jóvenes por la forma en la que se ven, por la forma en la que se visten. No hay oportunidades. Nuestro país necesita una generación mínima de 60 o 70 mil empleos al año. Actualmente estamos generando 10 o 15 mil empleos al año, lo que nos da un déficit tan grande de desempleo que mandamos a esta gente o a migrar, o la mandamos al subempleo, o la mandamos al desempleo, o simplemente la mandamos a delinquir. No es una apología del delito. El que comete un delito debe ser perseguido, debe ser encarcelado y debe pagar por sus actos. Pero tenemos que entender que nuestra sociedad en su conjunto no está funcionando bien. Si nuestra sociedad estuviera funcionando bien, pues los delitos serían casos aislados de personas comúnmente conocidas como sociópatas. Pero cuando tenemos comunidades enteras, cuando tenemos generaciones enteras, cuando tenemos decenas de miles de jóvenes ingresando a las pandillas, por ejemplo, tenemos que entender que no es que tengamos decenas de miles de sociópatas, sino que simple y sencillamente nuestro tejido social está roto. Entonces, por un lado, tenemos que atacar la causa de la enfermedad, de la causa, que es el tejido social roto. Tenemos que reconstruir ese tejido social invirtiendo en educación, en infraestructura productiva, en empleos, en oportunidades, en salud, invirtiendo en vivienda, en deporte, en arte, en cultura, en la no estigmatización de los jóvenes, invirtiendo en inclusión, en proyectos para insertarlos en el encadenamiento productivo. Y por el otro lado, tenemos que atacar los síntomas de la enfermedad. Las causas de la enfermedad son la exclusión social, la marginación y la no inversión en nuestra juventud y generaciones enteras que se han perdido. Y la causa es la delincuencia, la violencia, los delitos. Tenemos que atacar los síntomas. Son los delitos, la violencia, el crimen. Debemos de atacar los síntomas también, porque si solo atacamos la causa, pues entonces puede pasar mucho tiempo hasta que la gente vea resultados. La gente quiere ver resultados ya, pero también quiere que sean sostenibles. Para ver resultados ya tenemos que atacar los síntomas, pero para que sean sostenibles tenemos que atacar las causas. Entonces tenemos que hacer las dos cosas a la par, para que la gente pueda ver resultados rápidos y también resultados sostenibles. Para que haya resultados sostenibles tenemos que invertir, como dije antes, en arte, en cultura, en deporte, en educación, en salud, en infraestructura, en empleo, etcétera. Y para que puedan ver resultados ya tenemos que invertir en la represión del delito. Y definitivamente se tiene que hacer, pero no se puede tener una apología del delito o simplemente decir que, bueno, como hay exclusión social y como hay un sistema económico, un modelo económico excluyente que ha dejado a millones de personas en la pobreza y deja a la mayoría de jóvenes sin la posibilidad de tener un empleo, que es un problema grave que tenemos en el país, no por eso vamos a hacer una apología del delito, decir, bueno, entonces tienen derecho a delinquir. No, tenemos que resolver el tema social y el tema de exclusión económica y social, y tenemos por el otro lado que resolver el síntoma, que es los delitos y el crimen. Pero sabiendo que estos son síntomas, de la misma manera que cuando uno se toma una pastilla para quitarse un dolor de cabeza, uno sabe, o para bajar la temperatura, uno sabe que se está quedando el síntoma, no está curando la causa.
En este caso tenemos que atacar las dos cosas. Tenemos que atacar las causas, como dije hace un rato, y tenemos que atacar los síntomas para que la gente vea resultados a corto plazo, pero que los resultados también sean sostenibles en el tiempo y que estemos atacando realmente la causa del problema y no únicamente los síntomas. Sino cada vez va a ser más cara la medicina para los síntomas hasta que llegue el punto en un día no vamos a poder ni pagarla ni va a surtir efecto. Por eso necesitamos atacar la causa también. Okay. Lo que sucede en seguridad es que hay que dividirlo en tres grandes áreas. La primera gran área es la de la prevención. Es decir, no estoy hablando de la prevención, no estoy hablando de que, vengan muchachos pandilleros, lo vamos a... Pues no. Lo que me refiero es de que tenemos que quitar el caldo de cultivo de los jóvenes. Lastimosamente en nuestro país a veces vemos que capturan 30 pandilleros, de los cuales 27 salen libres por falta de pruebas, o realmente 3 van a la cárcel, pero en ese mismo día, en esos mismos días los pandilleros reclutaron 100 jóvenes. Entonces, ¿de qué sirve capturar 3 si van a reclutar 100? Evidentemente la curva siempre va a ir creciendo, y eso no lo digo yo, lo hemos visto en los últimos 20 años en nuestro país, cómo la curva, cómo empezó el fenómeno y cómo ha ido creciendo y no se ha podido detener, y capturas han habido. Pandilleros en la cárcel hay miles. Entonces, si esa fuera la cura, pues entonces ya se hubiera curado, porque han habido más de 20 años y miles de capturas. La realidad es que el problema más grave que tenemos es que los jóvenes que se vuelven caldo de cultivo para las pandillas. Nosotros tenemos que disputarle a esos jóvenes, es decir, que sea más interesante para esos jóvenes el camino correcto, el camino que facilita el Estado, porque el Estado les da educación, becas, les da la posibilidad de desarrollarse en lo que les gusta, en arte, en cultura, en deporte, etc. Entonces, si nosotros podemos disputarle la juventud a las pandillas, nosotros vamos a quitarles el caldo de cultivo. Al quitarles el caldo de cultivo, ellos ya no pueden crecer. Y cuando ya no pueden crecer, estos son los golpes que se le dan a las pandillas, los golpes directos que se dan a las pandillas, sí los afecta. Porque si viene una policía y captura a un palabrero, pero ellos tienen 200 que pueden reclutar para ser palabreros mañana, pues no pasa nada. Pero si uno captura al que hay y no hay caldo de cultivo en los anteriores, pues entonces sí hay un golpe real, porque ya no hay como nutrirse. Ellos tienen es el equivalente en las guerras, cuando estaba el ejército enemigo y no se podía vencer mientras tuvieran un tren que les traía soldados, armamento, municiones y todo, y alimentos frescos todo el tiempo. Lo que tenían que hacer es destruir la línea del tren para que se quedaran, y entonces sí podía atacar el ejército enemigo. De la misma razón aquí, mientras nosotros tengamos un flujo de juventud siendo reclutada por las pandillas, de nada va a servir ningún proyecto de seguridad que solo ataque la consecuencia y el síntoma del problema si no está atacando la causa. Entonces nosotros debemos de entender que la causa del problema viene en la prevención. Luego el segundo, pues es el combate directo. Definitivamente no podemos tener una apología del delito, debemos de atacarla, como lo dije hace un rato, de verdad, no con policía sin balas ni sin radio, sino que con una policía dignificada, con armamento, con equipo de comunicación, con patrullas, con GPS, con centros de control, con cámaras, con software, con la ayuda tecnológica, con capacitaciones, etcétera, con inteligencia, con laboratorios forenses que no tenemos ahora. Y por el otro lado tenemos la reinserción, porque pasa mucho de que mandamos a la gente a la cárcel, le damos penas de 10, 15 años, y hay gente que tenía penas de 10 años o de 15 años, pero dentro de 6 meses van a salir libres porque ya pasaron 14 años y medio. Y ahí en la cárcel lo que han hecho, se han graduado de expertos en delinquir, tienen un doctorado en crimen. ¿Por qué? Porque los hemos metido en unas cajas, básicamente, en donde la gente ahí lo que hace es delinquir más, y de ahí se ordenan muchas de las extorsiones, los asesinatos se ordenan de las cárceles, porque no tenemos verdaderos centros de reinserción. Cuando se habla de centros de reinserción, la gente dice, ¿por qué vamos a invertir en delincuentes? No, es que no se trata de invertir en delincuentes, se trata de invertir en la sociedad, porque las penas van a terminar. Y cuando si alguien tiene cadena perpetua, no, pero ¿cuántos tienen cadena perpetua? La gran mayoría tiene penas de 5, 10, 15 años, hay muchos que ni siquiera han sido enjuiciados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando toda esta gente eventualmente salga libre o vayan saliendo libre, todos los días sale libre alguien, esta persona sale como doctor en crimen o sale como ingeniero eléctrico. Entonces nosotros podemos dar capacitaciones y hacer que las cárceles sean verdaderos centros de reinserción para darle la oportunidad que el que ya pagó su pena, el que ya pagó su pena pueda reinsertarse en la sociedad. Pero si no damos la posibilidad que el que ya pagó su pena pueda reinsertarse en la sociedad, lo que vamos a tener es otro delincuente que va a reincidir, y ya tenemos que
en teoría, si el Estado logra recapturarlo, solo que ahora él ya sabe cómo lo capturaron la vez pasada y va a tratar de que no lo capturen de nuevo de la misma manera. Entonces ya ahora sale doctor en crimen, no como cuando lo capturamos, que tal vez era un principiante. Entonces ya va a ser más difícil capturarlo, ya su rango de acción va a ser más grande. Por eso es importante de que las cárceles sean centros de reinserción y no sean universidades del crimen como son ahorita. ¿Usted está decidido a implementar, a crear las CICIES en El Salvador para terminar con la corrupción? ¿Y va a recibir el apoyo de las Naciones Unidas o de la OEA o de ambas? ¿Y qué papel ha jugado en esto? ¿Lo ha asesorado, apoyado la Fiscal General de Guatemala? Sí, nosotros estamos 100% con nuestro proyecto de implementar unas CICIES en El Salvador. Hemos tenido ofrecimientos de mucha gente, no solo el exfiscal, hemos tenido ofrecimientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro. Hemos tenido ofrecimientos de las Naciones Unidas. Realmente de la comunidad internacional no hacen falta ofrecimientos. Básicamente tenemos, no voy a decir que sobran porque nunca sobran, pero tenemos más que suficientes. El problema que se es el apoyo político aquí, pero volvemos a lo mismo. Si nosotros estamos proponiendo una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador, y hay un grupo de personas que lo están bloqueando, la población que es sabia y que es inteligente, que ahora está informada, ¿qué va a decir? ¿Quiénes son los que están oponiendo y obstaculizando la creación de una CICIES? Evidentemente los corruptos. ¿Quiénes son los que lo están apoyando? Los que no tienen nada que temer, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué voy a temer yo a una comisión contra la corrupción si yo no soy corrupto? ¿Por qué voy a tener miedo a una comisión contra la impunidad si no disfruto de impunidad? Entonces la población por sí misma va a poder ser juez de quienes están apoyando la corrupción y quienes están en contra de la corrupción. Por eso creo yo que nuestro proyecto de las CICIES, aunque al principio mucha gente dijo que no lo íbamos a lograr, yo creo que se va a terminar logrando porque la presión social va a ser tan alta que un político que quiera conservarse como político, si quiera continuar su carrera política, va a tener que apoyar la Comisión contra la Impunidad y contra la Corrupción, sí o sí, para tener sus observaciones, pero va a tener que apoyarla al final, sí o sí, porque si no la apoya, que está en su derecho de no apoyarla, claro, pero la población también está en su derecho de castigarlo con su voto. Y entonces si alguien tiene una carrera política y la quiere mantener, pues evidentemente va a tener que apoyar algo que el 91 o 94%, no recuerdo las encuestas, creo que 90 y algo por ciento de la población está de acuerdo. Entonces, alguien que se ponga en contra de algo que más del 90% de los salvadoreños quieren, creo que sería un cálculo político muy equivocado. ¿Aceptaría usted una comisión como condicionada? Por ejemplo, he escuchado a algunos diputados diciendo, algunos políticos, no se les puede dar carta libre a unos extranjeros. Eso de carta libre a unos extranjeros me parece una falacia, porque evidentemente carta libre no tiene nadie, todos estamos sometidos al imperio de la ley, nacionales o extranjeros. Aquí hay muchos extranjeros que vienen de turistas o que residen en El Salvador o que se terminan nacionalizando salvadoreños y por lo tanto dejan de ser extranjeros, y salvadoreños que han nacido aquí, etcétera, y todos estamos por debajo de la ley, nadie está por encima de la ley. Entonces no veo cómo pueden decir a alguien que alguien va a darle un cheque en blanco o dejar que hagan lo que quieran a unos extranjeros, cuando los extranjeros van a tener que someterse a las mismas leyes que nos tenemos que someter todos. Es decir, si ellos abusan de su poder, pues también están sometidos a... ¿Será que quieren condicionar qué es lo que pueden investigar y qué es lo que no pueden? Probablemente ese es el verdadero miedo, es que lo que quieren es decir, bueno, la vamos a permitir si solo investigan eso y no nos investigan a nosotros. Y creo que ahí estaría el error. La verdad es que los límites ya están en la ley, es decir, todos estamos sometidos al imperio de la ley, y eso no solo los salvadoreños, están sometidos cualquier extranjero que venga a colaborar en una comisión. Es decir, si ellos abusan de su poder, por ejemplo, o falsifican un documento, están sometidos a las mismas leyes que estamos sometidos los demás salvadoreños. Aquí se han enjuiciado muchos extranjeros y se han metido a la cárcel por narcotráfico, por ejemplo, etcétera. Igualmente, si algún extranjero viene y viola las leyes salvadoreñas, estará sometido a las mismas leyes. Entonces yo creo que eso de que venga alguien que va a estar sobre la ley, que va a hacer lo que le da la gana, eso creo que no puede pasar. Más bien me parecería que es miedo a que venga alguien que de verdad, o varias gente que de verdad sea independiente, que no esté corrompida por el sistema actual que tenemos, porque viene de afuera, entonces en teoría no está corrompido por nuestro sistema y viene a ayudar
porque no puede aplicar justicia. Recordemos que en El Salvador tenemos un sistema donde está la fiscalía, están los jueces, y si no está de acuerdo con el fallo de un juez, pues lo puede apelar a la Cámara, si no está de acuerdo con el fallo de la Cámara, lo puede apelar a la sala. Si el tema es penal, pues se termina en la sala de lo penal. Si cree que se le ha vulnerado un derecho constitucional, puede ir a la sala de lo constitucional y apelar que se le viola su derecho constitucional. Es decir, hay un sistema completo en El Salvador que no estaría siendo cambiado por unas CICIGs. Más bien me parece, y hay protecciones, y si uno cree que una CICIG le ha violentado un derecho, pues puede apelar al sistema judicial salvadoreño, no solo en el juicio, tiene el juez de paz, luego el juez de instrucción, luego el juez de sentencia, luego tiene la Cámara, luego puede regresar al juzgado, si no regresa, pues tiene la sala. Es decir, si se le han vulnerado derechos constitucionales, tiene la sala de lo constitucional. Es decir, yo no veo cómo puede decir alguien que alguien va a estar arriba de la ley si nadie está proponiendo nadie que esté arriba de la ley, simplemente está proponiendo que ya que tenemos un sistema que evidentemente está corrompido, tener transitoriamente, puede ser por 3, 5, 6, 8, 10 años, no sé, sería un tema que habría que debatir, que viniera durante un tiempo a resolver el grave problema de corrupción que tenemos, y luego cuando nuestras instituciones estén lo suficientemente capacitadas y financiadas y depuradas para combatir el delito y la corrupción, pues ya no necesitamos una comisión internacional. Pero hoy por hoy, el 90 y pico % de los salvadoreños están de acuerdo conmigo en que sí necesitamos una comisión internacional. ¿Esa va a ser tu primera propuesta a la Asamblea? No necesariamente la primera, pero vamos a presentar un paquete con varias primeras. Va a ser una de las primeras, pues, definitivamente. Nosotros esperamos que en el primer mes de gobierno vamos a presentar varias cosas a la Asamblea Legislativa. Las CICIGs es una de ellas. Hemos planteado otras en campaña y otras que son urgentes para el pueblo salvadoreño, como el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, como tener mejor equipamiento, como tener la construcción de hospitales nuevos, la construcción de nuevos campus de la Universidad de El Salvador, la construcción de infraestructura productiva que genere empleos y que haga polos de desarrollo para generar oportunidades en las zonas donde no tienen otra oportunidad más que emigrar, para reactivar el agro, para reactivar la agroindustria, para reactivar la industria, para incentivos para inversión extranjera, es decir, para mejorar el turismo, para combatir la delincuencia, para generar un clima de estabilidad, no solo estabilidad jurídica, sino también sí, varios paquetes, cambios en la fiscalidad de nuestro país para que no castigue tanto al que menos tiene y que tampoco castigue a los sectores productivos. Pudiera ser un IVA diferenciado, pero el punto al final es de que lo importante no es la forma, sino el fondo, qué es lo que queremos lograr. Si lo que queremos lograr es que se golpee menos a las clases menos desprotegidas y que esa factura no la paguen los sectores productivos, porque entonces estaríamos desacelerando el crecimiento económico, sino que que la paguemos lo que podamos pagarlas en las cosas en las que no son productivas. Por ejemplo, comprarse un reloj caro no tiene ninguna repercusión en la productividad del país, pero comprar una máquina para una empresa que puede valer mucho dinero, si tasamos ahí, podemos castigar la productividad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en hacer una fiscalidad progresiva, pero no tasar la productividad, porque si tasamos la productividad solo por el discurso de que tienen dinero, podemos caer en la trampa en donde va a haber menos crecimiento, y si lo que queremos es generar decenas de miles de empleos nuevos, pues tenemos que fomentar el crecimiento, no detenerlo. Entonces tenemos por un lado que aliviar la carga fiscal en los más desprotegidos, pero por otro lado no castigar a la productividad del país y poder tener más recursos del Estado, pero para que eso no sea incoherente, o sea, para que funcione esa matemática, que no puede ser mágica, por ejemplo 2 más 2 es 4, pues tenemos que hacer otras cosas como combatir la corrupción. Ahí hay mucho dinero que se va, que no se debería de ir. Debemos de combatir la evasión y la elusión fiscal, que hay mucho dinero que se va, que no se debería de ir, y debemos de hacer crecer la economía, que eso también trae ingresos al Estado sin castigar a nadie, sino por el simple crecimiento de la economía, pues evidentemente hay más ingresos para el Estado. Explíquenos, teniendo unas CICIGs, ¿por qué un comisionado anticorrupción? ¿Cuál sería el papel de él? Ahorita entiendo que en el gobierno actual hay un comisionado por la transparencia y anticorrupción. ¿Se va a formar un comisionado anticorrupción? Lo que sucede es de que hay plan A y plan B. Al haber una CICIG es innecesario un comisionado anticorrupción, cuando la CICIG tiene un comisionado anticorrupción. Pero antes de que se apruebe, podemos tener un comisionado anticorrupción que vele para que no haya corrupción en el Estado.
Recordemos que el Estado es grande, estamos hablando de más de 120 carteras, 120 instituciones diferentes. Cada una tiene varios puestos de confianza, es decir, son 3.000 puestos de confianza. Pero ¿cómo podemos tener confianza en 3.000 cargos? Es decir, es imposible. Entonces, tenemos que poner a alguien fuera de los controles que ya hay en ese decir, pero ya está la Corte de Cuentas, ¿por qué no la fortalecemos? En lo que fortalecemos la Corte de Cuentas se acabó nuestro quinquenio. Entonces nosotros tenemos que responderle a la población teniendo a alguien que esté, o un grupo de gente que esté investigando o que esté encima de los funcionarios públicos nuestros para que no cometan actos de corrupción. Y si cometen actos de corrupción, pues poner esos documentos a la orden de las autoridades pertinentes para que proceda. Y por supuesto separarlos de sus cargos. Y siempre sería propuesto por la oposición como pudiera, no propuesto por la oposición, pudiera ser alguien que venga de las filas de la oposición. Claro, porque normalmente, pues, como dicen en El Salvador, hay un dicho que dice: chucho no come chucho, y si come no come mucho. Entonces, lo mejor es poner a alguien que sea independiente incluso de las filas de la oposición, en el sentido no que la oposición nos ponga a alguien, sino en el sentido de que sea alguien de que no sea... Que puede venir de ahí. Claro, que puede venir de afuera totalmente, que sea alguien independiente con credibilidad para que pueda ayudarnos a combatir la corrupción interna. Pero evidentemente eso no va a suplantar el trabajo que pudiera hacer unas CICIG. El Salvador necesita urgentemente de unas CICIG.